A cada uno de ustedes lo siguiente, un testimonio. Y tengo a mi lado, tengo el privilegio de poderles compartir a un hombre de Dios, al pastor y evangelista Daniel Petrizo. Y le pedí por hacer este video para compartir con todos ustedes su vida, su testimonio y lo que Dios hizo. Y a través de él que tu vida sea edificada, que tu vida sea ministrada y testimonios. Un testimonio muy hermoso, yo lo puedo grabar, lo puedo ver, pero quiero que tú seas parte de él y que puedas disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Bueno, te agradezco, Matías, gracias, y a cada uno de ustedes que allí detrás de este internet maravilloso podemos llegar a cada familia, a cada hogar. Y Matías me decía qué bueno sería que podamos subir a las redes sociales, podamos decirle a la gente que Dios es un Dios grande, poderoso, maravilloso y que sí se puede ser feliz. Mi nombre es Daniel Petrizo, nací en un hogar cristiano, ya de edad de 48 años, nací un 15 de febrero de 1968 y en mi hogar ha sido siempre la base fundamental Dios. Dios al levantarme, Dios al transcurrir el día, Dios al finalizar el día. Entonces, mis bases son poner a Dios en el primer lugar. Y a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, siempre hay circunstancias en la vida que no son favorables, pero que esas circunstancias, dice la palabra de Dios, que esta leve tribulación momentánea, nos vamos enfrentando a diferentes circunstancias de la vida. Me ha tocado pasar por diferentes circunstancias, adversidades, pero gracias a Dios, su misericordia jamás se apartó de mí. Como dice la Biblia, Dios es fiel. Y vengo a decirte en esta hora que Dios es fiel. No lo humanices a Dios. Normalmente nosotros humanizamos a Dios y lo bajamos a la circunstancia nuestra, a lo humano. Y lo de Dios se cree. Nací en un hogar cristiano, mis padres eran pastores, había problemas y circunstancias de la casa, los cuales nos llevó a atravesar necesidades que nos marcaban diferencias, pero seguimos adelante, luchamos. A la edad de 8 años he recibido al Señor. Ahora, ¿por qué yo me decido por Dios a los 8 años? Porque un misionero predicaba y decía que los hijos de los ancianos de la iglesia no son salvos si no aceptan a Cristo, que en el cielo entran hijos de Dios. Y él dejó bien en claro, el purgatorio es el invento de la religión. Hay un cielo o un infierno. Está el que ama a Dios, el simpatizante de Dios, pero está aquel que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La Biblia declara, venga a nosotros tu reino. Quiere decir, yo quiero vivir conforme a ti te agrada. El mundo hará de lo que en verdad Dios quiere. Así que a los 8 años yo tomé una decisión. Y esa decisión fue recibir a Dios en mi corazón. A partir de recibir a Dios en mi corazón, lo primero que nació en mí fue hacer verdaderamente lo que a Dios le agrada. No lo que le agradaba a la gente, no lo que le agradaba a mis amigos o a papá y a mamá, porque tuve que aguantar las burlas, que sos evangélico, ¿qué te pasa? Y tuve que soportar la indiferencia de los demás en la decisión que yo había tomado. A los 10 años me bauticé. A los 10 años di un paso de fe que es bíblicamente, simbólicamente, muero a lo que yo quiero para vivir a lo que Dios quiere. Por eso la Biblia habla de avivamiento, de transformación y permanentemente yo lo puedo ver, gracias a Dios, en tanta gente pasar por las aguas del bautismo y su vida cambió. Era muy difícil. El pastor en ese momento no me quería bautizar, decía que era muy niño, que era muy chico, que para bautizarse había que tener conocimiento de lo que uno estaba haciendo. Entonces, tras pasar por un periodo de estudio y de preguntas y respuestas, el pastor se dio cuenta que lo mío era en serio,
que no era jugar a ser un cristiano. A los 12 años el Señor me bautiza con el Espíritu Santo. Yo conocí los avivamientos que tuvimos en la Argentina en los años 70, 80, 90. Dios me permitió en muchos de ellos ser parte, en otros trabajar, unidos como iglesia, trabajando en los diferentes movimientos de campaña evangelísticas y ver milagros sobrenaturales, ver milagros poderosos, ver hombres de Dios dispuestos a servir a Dios con todo su corazón. Impactaron mi vida, hombres que impactaron mi vida en aquellos años, Jorge Rasky, Gigi Ávila, Luis Eschiriló, tantos hombres de Dios que visitaban Argentina. Manuel Ruiz, un ex embajador de Panamá en Bolivia, y él llegó a la Argentina a predicar el Evangelio. Mi vida cambió. Al recibir el Espíritu Santo, eso es lo que produce hambre, eso es lo que produce ganas de buscar a Dios. Y a pesar de las circunstancias, el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, allí empecé a vivir otra vida, empecé a buscar más de Dios, me empecé a sentir como diferente a los demás. Los chicos de mi edad solo pensaban en jugar al fútbol, solo pensaban que sea, y fui creciendo en la iglesia, en los estudios, en lo más natural, y creciendo en el servicio a Dios. A la edad de 14 años comienzo a ser un ministro de alabanza, tocando la guitarra, que era lo que más me gustaba. Aprendí teclado, tocaba batería. La cuestión era servir a Dios. Y empecé con mi pastor a recorrer diferentes partes del país. Y luego el hermano Carlos Anacondia, un gran hombre de Dios, que se convierte allí por el año 1979 y era parte de la iglesia. Fue paso a paso creciendo, colaborador, ayudante, obrero, diácono, hasta el evangelista. Y salíamos juntos, éramos de la misma iglesia. Quiere decir, hacer campañas y servir a Dios era algo natural, porque lo hacíamos desde la iglesia, viviendo un avivamiento. En todas las reuniones había liberación. En todas las reuniones se manifestaba el poder de Dios. En todas las reuniones había testimonios de milagros. En todas las reuniones ocurrían cosas impresionantes. No me alcanzaría una grabación para contarte todo lo que Dios hacía en cada una de esas reuniones. Y luego sacamos la iglesia a la calle y se comenzaron las campañas. Y allí mi trabajo, Matías. Bueno, pero me gustaría, aparte de todo tu trabajo y de lo hermoso de las campañas, vos podés decir un testimonio que te marcó, y al conocer tu vida, y sé que también antes yo te conozco y sé que desde pequeño tuviste que estar sin tu padre por mucho tiempo. Y también, a pesar de todo, seguir en las cosas del Señor. Hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, tú que me estás mirando, tal vez no tienes a tus padres, tal vez no tienes a tu familia que quieres en el camino del Señor. Tal vez dices, es muy difícil, yo quiero servir a Dios y tengo una familia disfuncional, no puedo estar sirviendo plenamente. O tal vez tus luchas económicas, yo que conozco también la vida, puedo saber de que tus luchas por ahí para servir no son. ¿Cuál es el consejo, cuál es la palabra para todos ellos, aún que están conociendo? Y algún testimonio que digas, me marcó en el llamado en el que Dios me dio el ser evangelista. Yo sé que hay muchas cosas, o tal vez de eso mucho que tú tienes, algo que te haya marcado y que te haya sido el refugio. Y bueno, esa palabra también para todos ellos, y una oración, porque sé que el Señor te está incentivando, te está insistiendo que se puede en el Señor, que se puede con Jesús, la vida real de su presencia, vos poder recibir esa paz, ese gozo y una vida normal. Algo que me gusta del ministerio en donde estoy y la vida cristiana, es una vida tan normal, no es extraterrestre. Vemos lo sobrenatural obrando en nosotros de manera tan normal que no es algo que nosotros lo traemos como tan difícil. Jesús y su palabra está
está tan ligada a nosotros, está tan cerca si le crees y tan lindo de practicarlo, que no es necesario hacer rituales ni cumplir tales votos, sino creerle de corazón. Así que, pastor, llorar por aquellos que en este momento están diciendo, bueno, Señor, si eres real, si en verdad pudiste hacer la obra en este hombre ahora que veo de tantos años, que lo hagas en mi vida, que me ayudes en el problema familiar, que puedas sacarme de esta desesperación que tengo y que puedas encauzarme en lo que tú quieres para mi vida, porque anhelo conocerte. Por eso cuando les compartía las diferentes circunstancias que uno vive, mi hijo Matías siempre ha escuchado los testimonios que impactaron mi vida. Y por eso le dije que hay problemas que te hacen madurar antes de tiempo. Hay dificultades que uno no entiende esas decisiones de los mayores, porque uno no las entiende, no respetan un pacto, no respetan el sentido de la vida. Hay cosas que a veces me pongo a pensar, y digo, yo no quiero cometer los horrores o errores que vi a otros. Si las vi o si me tocó vivirlo, es para que yo no lo haga. Pero hay poca gente que se toma en serio no repetir errores. Y hay otros que no, que dicen, bueno, es la vida. Y no es así. Porque los niños sufren, el hogar se destruye, y siempre le vivimos pidiendo a los que son inocentes que ellos vean cómo arman sus vidas. Pensamos que todo pasa por el dinero, y en realidad no pasa por el dinero, pasa por el ejemplo y por aquellas cosas que le enseñamos que verdaderamente tiene valor. Hoy justo aconsejaba a un papá, y en estos días hemos tenido días de lluvia. Entonces un papá decía que el sábado, con una lluvia torrencial e impresionante, a las 6 de la tarde, llevó a su nene a un cumpleaños. Pero esta mañana, que llovía menos y que no era tanto, nadie llevó a los chicos a la escuela. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que le dieron al chico? Ir al cumpleaños, tenés que ir, no tenés que faltar, no importa que llueva, que bárbaro, pero ir a la escuela no importa. Y le estamos diciendo, no importa lo que aprendas, no importa lo que te enseñen, es más importante vivir de fiesta. Y nos estamos equivocando en los conceptos. Pero es algo que yo lo aprendí. No repetir de lo que Dios me permitió. Mi hijo lo sabe, hemos vivido la soledad a la edad de 9 años. Yo tenía 9 años cuando mi papá abandonó el hogar. Y lo abandonó de tal manera que se fue bien lejos para no vernos. Y vivió su vida a su manera. Volvió 7 años después. Y yo tuve una madre que me enseñó el poder del perdón. Yo tuve una madre que me enseñó lo que es vivir en sanidad, porque el perdón es sanador. Cuando mi padre vuelve, yo ya tenía 16 años. Pasaron mucho tiempo, pero yo no me alejé de Dios, porque Dios a mí no me falló. Mi mamá tenía inyecciones o tenía partos, y Dios sostenía todas las finanzas, venían a nuestra casa. Y de alguna manera veíamos cómo la mano de Dios se posaba sobre nuestro hogar. Y Dios no tiene la culpa. Por eso tomé la decisión, desde niño, servir a Dios. Y testimonios que me hayan impactado son muchos. Hay muchos, cantidad de testimonios que impactaron mi vida y me llevaron a tomar la decisión de que yo mismo podía llevar este evangelio por todo el mundo. La Biblia dice, id y predicad la buena noticia, predicad el evangelio a toda criatura. Era muy niño y tuvimos la visita de un hombre en la iglesia. Lo único que yo sabía es que venía de una provincia lejana llamada Chaco. Era un hombre que casi no tenía letra, no tenía estudios, pero tenía el poder de Dios. Las 3 noches que estuvo en la iglesia predicó el mismo mensaje, pero la diferencia era que Dios lo usaba sobrenaturalmente en milagros que impactaron mi vida.
Uno de los milagros fue un accidente en la vía pública. Un hombre un día de lluvia que se cruza con la bicicleta y quien transportaba a este hombre, yo iba arriba del auto porque lo fuimos a buscar. Yo era muy niño y aquel hombre se bajó del auto y oró por el ciclista, tirado, aparentemente muerto, y al orar por él, aquel hombre se levanta y presenta a Cristo. Y quedó todo bien, agarró su bicicleta y se fue. Y luego en la iglesia por la noche entró una mujer llorando. Y era, perdón la palabra, pero era tan bruto que le preguntó a la mujer por qué estaba llorando. Cortó su sermón solo para preguntarle por qué lloraba. Y aquella mujer le dijo: mi hija acaba de morir y hasta mañana no me la entregan porque su muerte fue por leucemia. Y el predicador miró el reloj y le dijo: mañana a las 10 de la mañana tu hija se levantará. Imagínese la revolución que se armó en la iglesia. Y yo, que era pequeño, me metí en la oficina porque me gustaba ver cómo el pastor ponía en vereda. Y le dijo: ¿cómo vas a decir eso? Y él decía: si Dios me lo dijo en mi mente, yo lo hablo en mi boca. A mí Dios me dijo que a las 10 de la mañana la nena se levanta. Y eso fue lo que ocurrió. La mamá se fue al hospital y le pidió al ambulanciero que iba a trasladar la nena hasta la sala velatoria si le dejaba, y le dijo: no puedo, por regla, por ley, pero si me espera en la esquina del hospital yo la subo y usted va. Entonces, cuando iban en la ambulancia rumbo a la sala velatoria a preparar el cuerpo, la nena corre la sábana y eran las 10 de la mañana y dijo: mamá, ¿qué hago aquí? Ese fue un milagro que impresionó mi vida, impresionó la iglesia, un avivamiento tal que nos transformó a todos. Ya ahí no había más reuniones de 1 hora, de 3, de 4, de 5, cantando coros. La gente a recibir de Dios y a buscar verdaderamente un toque de Dios para su vida que le cambie la vida. De tantos lugares. Venían gente de Avellaneda, gente de Lavallol, venía gente de Seiza, venían de Quilmes, de Ranela. El hermano Nacondia vivía en Ranela y él se venía desde Ranela para estar en las reuniones. Viajaba sus 50 kilómetros, ida y vuelta 100 kilómetros, pero él venía para estar en la presencia de Dios. Y eran reuniones interminables, eran reuniones que sabíamos en qué momento se empezaba, pero la gente caía tocada por Dios al suelo, la gente hablaba en lenguas. Era un avivamiento impresionante. Ahí crecí y dije: Dios, tú lo puedes hacer conmigo. Y en este tiempo es lo que hacemos, llevar el mensaje de Dios. Si estás mirando este video ahora, me gustaría que extiendas tu mano hacia el televisor, extiendas tu mano hacia la pantalla de tu computadora y declares que la gloria de Dios es la que te visita, que Dios es aquel que sana tu tristeza, que Dios es aquel que sana tu dolor, que Dios es aquel que tiene el lugar más importante de tu vida. Extiende tu mano y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro lo que tu palabra declara. Yo soy Jehová tu Dios, tu sanador, y determino que por tus llagas fuimos nosotros curados. Arranca de raíz toda enfermedad. Cancelamos todo diagnóstico de enfermedad y decretamos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a través de este testimonio y a través de esta oración, a cada uno, cualquier comentario que quieras hacer en el video, en las redes sociales. Y no olvides contar tu testimonio y las grandes maravillas que ha hecho. Gracias, pastor, por haber compartido conmigo. Que firme. Y si Dios lo hizo hace tantos años, lo sigue siendo ahora. Y Él prometió que cosas mayores van a empezar a ocurrir en este tiempo. Es tu tiempo, es el tiempo que Dios ha determinado para ti. No olvides que Jesús te ama.